Bienvenidos internautas a su programa Contextos Digitales X con Carlos Cabaza. En esta oportunidad estamos con uno de los dirigentes reconocidos a nivel nacional, el señor Rolando Velasco Vázquez, en su casa, en un lugar de Lima. Vamos a conversar con él porque ahora ya es un dirigente inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas, en el ROP del Jurado Nacional de Elecciones. Y vamos a conversar sobre su trayectoria, su liderazgo, cómo conoció al presidente Belaúnde, cómo conoció a tantos líderes que hicieron y formaron parte de este gran partido, el más organizado del Perú. Bienvenido, señor Rolando Velasco, acá al programa Contextos Digitales. Carlos, te agradezco esta gentil visita. Yo me siento muy contento, muy reconocido por tu persona sobre todo, porque me estás dando la oportunidad de llegar no solamente a los correligionarios de nuestro partido, sino para llegar a muchos hogares del Perú. Vamos a conocer primero a Rolando Velasco Vázquez, de dónde vienes, dónde naciste, cuál fue tu primera trayectoria en la juventud, cómo conociste al Partido Acción Popular, cómo conociste a Belaúnde. Pero primero, ¿quién es Rolando Velasco Vázquez? ¿Qué estudió? ¿Dónde estudió? Bueno, yo soy de la localidad de Sullana, del departamento de Piura. Estudié en colegios fiscales, éramos de una familia no pobres, pero ricas en muchos sentimientos. Nuestros padres nos dieron siempre lo esencial para poder estudiar, para poder vivir con las comodidades de esa época, lógicamente, pero muy reconocido primero porque nuestra provincia, en aquella época, habían dos colegios que eran emblemáticos, uno de primaria que era el 1031, emblemáticos, el 1031 de primaria, y la gran unidad escolar Carlos Augusto Salaverry, donde terminó ya mi secundaria el año 63. Pero hablando del partido, quisiera hacer recordar que en el año 1956 yo estaba en cuarto de primaria, ¿no? Entonces nos enteramos por la radio, lógicamente, porque los periódicos llegaban de un día para otro a Sullana, los de la capital sobre todo, y anunciaban la llegada del candidato Fernando Belaúnde Terry, que no lo conocía, pero lo había escuchado en la radio, que era el único sistema de comunicación, y me pareció que era un hombre no solamente sincero, conocedor especialmente de la historia del Perú, conocedor de la gran problemática del Perú, conocedor de las políticas de Estado que él anunciaba para poder llevar a cabo un gobierno del que ya se hablaba en esa época de 1956. Y bueno, fue una anécdota porque para poderlo ir a ver, él llegaba a las 11 de la mañana a Sullana, en la Plaza de Armas, y yo había ya coordinado con 4 o 5 amigos muy cercanos a mí, y les dije que llegaba Belaúnde y que yo quería irlo a ver. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 12 años. ¡12 años, Dios mío! Estabas muy metido en la política de pequeño. Estaba recién de 12 años, y entonces hablé con estos amigos y acordamos fugarnos del colegio. Lo hicimos, nos saltamos la pared y fuimos a parar a la Plaza de Armas, que ya estaba Belaúnde. Cuando yo he llegado con ellos, Belaúnde ya estaba hablando, pero logré captar mucho del mensaje que él en esos momentos predicaba. Lógicamente fue impactante, ¿no? Pero lo más impactante que me resultó de ese momento fue que en el momento que a él lo llevaban en hombros ya para pasearlo por la plaza, yo me acerqué a él y él llegó a darme la mano, ¿no? Eso lo tengo grabado con mucha emoción porque fue algo que toda mi vida la marcó. Excelente. Yo te cuento algo porque yo también estuve muy pequeño en el partido por mi padre, por Javier Alba, por toda la gente, mi madre también trabajaba. Y yo lo conocí a Belaúnde en la campaña del 80, y yo llegué a Paseo Colón, y él me tocó la cabeza porque yo gritaba, era un niñito que gritaba, ¡ah, Acción Popular! Y él me tocó la cabeza y me dice, ¿con correligionarios así como tú?
Nunca va a morir el partido. Y eso yo lo viví, y eso lo estoy viendo que tú lo vives, y eso lo debe vivir mucha gente que conoció a Belaúnde, porque Belaúnde pues ha marcado ha dejado una marca en el conocimiento y en el pensamiento de muchos peruanos. Pero vamos a seguir hablando de tu trayectoria primero como Rolando Velasco. Después del colegio, ¿qué cosa hizo? ¿Dónde estudió? Bueno, yo vine a la universidad, ingresé a la Universidad de San Marcos y también tuve la oportunidad de trabajar en una de las empresas más grandes del país, que era Grace Perú en aquella época, ¿no? Entonces, todo eso a mí me dio la facilidad, primero, de trabajar y de estudiar, y lógicamente nosotros siempre fuimos una familia muy numerosa, éramos 10 hermanos, y poco a poco ya vinieron los hermanos menores, vinieron nuestros padres y ya nos domiciliamos prácticamente aquí en Lima, pero siempre en el distrito de Breña. Fue nuestra primera llegada y seguimos todavía en Breña, pues, ¿no? Donde también he tenido una participación política. He sido candidato a la alcaldía desde los años 80 y el año 89 logramos ganar las elecciones para la Municipalidad de Breña en esa época. Cuando tú ingresaste a la candidatura de Acción Popular para la Municipalidad de Breña, ¿cuánto tiempo esperaste de tu primera postulación? Bueno, el año 80, el año 83, primero con el arquitecto Rego y después con el periodista, si me haces recordar su nombre, que era Grados Bertorini. Entonces, pero al año 80 yo no tuve ninguna dificultad para ser nominado candidato a la alcaldía. Entonces, muchos de los correligionarios me propusieron de que yo fuera candidato a una diputación por Lima. Entonces, yo ya tenía un compromiso, primero con Ricardo Burga, un primo hermano mío, Ricardo Burga Velasco, y con Elías Mendoza, en esa época que era el dirigente de Lima de Lima Departamental. Entonces, yo soy consciente que si yo postulaba, yo a ellos los dejaba de repente sin la candidatura, solo en Breña, ¿no? Entonces, mucha gente me pidió que yo candidateara, pero preferí apoyarlos a ellos, no me equivoqué porque fueron grandes diputados, grandes dirigentes del partido, muy reconocidos. Entonces, ahí, ese mismo día, nació, alguien dijo, entonces a la alcaldía. Entonces, fue así que se preparó, ya las elecciones municipales ya habían sido anunciadas por el presidente Belaúnde y empezamos a trabajar con el arquitecto Rego esa campaña. Por eso yo, en Breña yo no he tenido mayores dificultades de elección, siempre fui electo por aclamación. El problema no era, digamos, la cabeza en este caso, que era yo, el problema era el cuerpo, los regidores, todo el mundo quería ser regidor. Entonces, no se peleaban por otra cosa, ni por la candidatura a la alcaldía, sino por ser regidores miembros de la lista. Entonces, por suerte, llegué a conciliar con todos, ¿no? Estuvimos muy cerca de la alcaldía el año 80, ¿no? Se perdió por la inexperiencia de aquella época y ganó Rego la alcaldía de Lima, ¿no? Lo cual al arquitecto Rego le causó no solamente pena de que no hubiera yo ganado, sino una frustración, porque él vio en el equipo nuestro que había una gran cantidad de hombres y mujeres jóvenes de esa época, con mucho conocimiento teórico y práctico de lo que significaba una gestión municipal. Pero bueno, el año 83 llegamos nuevamente a la candidatura, igualmente no hubieron elecciones internas, pero nadie se presentó para competir conmigo. El problema, como te digo, fue la composición de la lista. Llegamos nuevamente a conciliar con todos y se hizo la lista para el año 83. Y luego, ya en el año 86, no participó el partido, ¿no?
fueron a invitarme a algunos grupos políticos para que yo fuera su candidato, y yo les dije que no, que yo era un hombre de partido y que por lo tanto yo no podía ser candidato de nadie, a no ser que fuera solo de Acción Popular. Entonces, ahí sí fuimos a elección con un ingeniero que éramos muy amigos, pero él quiso competir, ¿no? Y él supo la realidad cuando se dieron los resultados, porque votaron alrededor de casi 2.500 personas ese día en Breña, ¿no? Recuerdo que empezó la votación a partir de las 8 de la mañana y se terminó como a las 5 de la tarde, ¿no? Votó una buena cantidad de correligionarios. Antes se podía inscribir en el partido gente que no fuera de otro distrito, ¿no? Entonces, bueno, y en todos los distritos era igual. Entonces, de manera que era fácil poder tener gente no solamente del distrito de Breña, sino también de los alrededores, lo cual aumentaba siempre el volumen electoral. Entonces ahora es diferente porque ahora solamente son los integrantes del distrito. Entonces ahí este ingeniero, que es un gran amigo mío, terminó la votación y no lo volví a ver, ¿no? Ya no lo volví a ver hasta el día que yo salgo electo ya alcalde. ¿Qué año fue eso? El año 90. Ah, tú en el 90 ya fuiste alcalde por primera vez de Breña. Sí, claro, ganamos las elecciones en el 89. Entonces él me fue a visitar a mi despacho, muy, digamos, amicalmente, y me dijo: Rolo, te felicito, me dijo, que estés ahora aquí en la alcaldía. Yo lamento haber sido tu rival, me dice, en las elecciones internas, porque en realidad esa fue, entre bromas y bromas, me dijo, en realidad esa fue una pateadura, me dice. Le dije, bueno, fue una competencia que yo la tomé muy deportivamente, siempre en todas las que participé, siempre no solamente en Breña, sino en Lima, para ser electo también secretario coordinador con el arquitecto Reo, ¿no? Entonces, siempre tuve esa suerte del apoyo de la gente, de la dirigencia sobre todo, ¿no? Y bueno, el año 90 salgo electo alcalde. ¿Qué edad tenías? Ya tenía 32 años. ¿Pero ya tenías profesión? Ya era contador público ya. ¿De qué universidad? De la San Marcos. Ah, tú eres un sanmarquino, o sea, la gente que lo conozca, que sepa. Sí, yo soy sanmarquino, de la promoción de 1970. Sí, somos del 70 porque, por desgracia, pues, el gobierno dictatorial de Velasco cerró las universidades el año 69. Debimos ser nosotros promoción 69, pero por estas circunstancias se perdió ese año y retomamos el año 70, ¿no? Entonces, todas esas cosas están llenas de muchas anécdotas políticas, ¿no? Porque el año 68, que fue el golpe militar, nosotros estudiábamos en la calle Tigres, al costado del Congreso Nacional. Entonces yo salía de mi trabajo y nos íbamos a la universidad y había una redada de estudiantes, entre los que yo también caí, ¿no? Y esto... Para ponerlo en contexto, los estudiantes protestaban contra el gobierno dictatorial, claro. y tú fuiste, por ejemplo, capturado o arrestado por los militares dictadores en ese momento. Claro, ellos inclusive arrestaban a estudiantes que no participaban en ninguna actividad, ¿no? Como chivos expiatorios, una cosa así. Exacto, y entre ellos a mis cuñados, ¿no?, que eran muy jóvenes, a mi cuñada y a mi cuñado. Bueno, con mi cuñado fuimos los dos a una comisaría que está por Monserrate, ¿no?, y después nos llevaron al Sexto, ¿no? Bueno, estuvimos ahí creo que 2 o 3 días ahí en seguridad del Estado, pero de todas maneras esas son condecoraciones que nosotros en la política las consideramos pues como estrellas de grado político, ¿no? Porque esa es pocos son los que, digamos, dirigentes que han vivido o han tenido esas experiencias, ¿no?
el presidente Belaúnde no solamente ha sido deportado, ha sido encarcelado por protestar contra los gobiernos, no solamente de Odría, cuando lo deponen al presidente, ¿te acuerdas cómo se llama? Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Donde el presidente Belaúnde en esa época era diputado. Ya el presidente Belaúnde como diputado en esa época ya tenía muchas inquietudes. Él venía de los Estados Unidos y de Francia, donde estudió por el destierro de su padre. Entonces él se recibe de arquitecto y venía con ideas muy adelantadas, como eran las famosas unidades vecinales, ¿no? A las que él empezó primero en la Colonial y luego en Caquetá, ¿no? Que es donde él hace sus primeros pininos en construcciones habitacionales múltiples, lo cual eso lo pone en práctica ya en el Perú, y lo pone en práctica no solamente no siendo presidente, sino siendo un diputado de esa época. Cuando él es presidente, lógicamente, pues podemos enumerar pues grupos habitacionales como San Felipe, ¿no? Y después en otras ciudades del país, pero en el 80 hay, aparte de las construcción de complejos habitacionales, pues, una serie de obras que han quedado marcadas en el Perú, como por ejemplo la Marginal de la Selva, ¿no? Como las represas que él en una oportunidad dijo, vamos a teñir el desierto de verde, y lo cumplió, y ahora pues podemos nosotros transitar desde Lima hasta Tumbes y vamos a encontrarnos pues con unas sábanas verdes de kilómetros que son producto de la desviación de las aguas, por ejemplo, de Chavimochi, ¿no? Virú, Chavimochi, después tenemos en Arequipa, ¿no? Después tenemos las irrigaciones que se pusieron en marcha, sobre todo en la parte de la Libertad, ¿no? Esto someramente para tener más o menos una visión de lo que hizo el presidente Belaúnde. Podríamos pasarnos nosotros horas enumerando una serie de proyectos que se hicieron realidad, ¿no? Conozco yo perfectamente proyectos, tuve la oportunidad de trabajar en la presidencia del Consejo de Ministros como director de la Dirección de Personal de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde teníamos a cargo… ¿Con el presidente Belaúnde? Con el presidente Belaúnde y el premier era Manuel Ulloa. Manuel Ulloa, el muy conocido Careflecha, era que tenía un grupo de los ulloístas que muchos coordinaban con Alba para poder recuperar el partido y organizarlo a nivel nacional. Sí, bueno, eran dos personajes extraordinarios. Yo no tengo noción de otras personas con las calidades del doctor Alba y el doctor Ulloa, ¿no? Yo a Ulloa lo conocí en mi empresa. Él era funcionario de Panagra en esa época, cuando yo era un empleado ahí en Grace, Perú, en una compañía que se llamaba Compañías Unidas, que era Cubisa, una fábrica de telas, la más grande del Perú de aquella época, ¿no? Porque Grace tenía una diversidad de industrias y empresas a nivel nacional, aparte del mundo, ¿no? Entonces ahí lo conocí a Manuel Ulloa como un director de Panagra de aquella época. Panagra pertenecía también a la empresa Grace Perú. Yo me acuerdo que a él le pusieron la famosa chapa de Careflecha por el tema de su nariz, era muy narigón. Pero también le dijeron en un momento el príncipe de Mónaco, porque se casó con la princesa de Mónaco. Se casó con una princesa, sí. No de Mónaco, creo que fue de Bulgaria. Ya, creo que sí, algo así. Sí, de Bulgaria fue. Bueno, Manuel Ulloa era un tipo muy carismático,
muy enamorador. Quería pagar la deuda externa, creo. Sí, Sí, me acuerdo. Sí, claro. Mi padre, y lo escuchaba de Javier Alba, el tema era yo era muy pequeño, pero yo tengo mucha memoria. Era un hombre que conocía el campo de la economía a nivel mundial. Y Geopolíticamente hablando, era un experto. era un experto, era lo más grande que había en el Perú en aquella época. Bueno, las circunstancias que al gobierno de Belaúnde y a él como premier le costó mucho superar la herencia del gobierno militar. Cuando el presidente Belaúnde es derrocado, yo recuerdo que se hablaba de 14.000 millones de dólares de reserva. Cuando llegó Belaúnde al 1980, no llegábamos pero ni a los 1.000 millones de reservas, lo cual pues fue un cambio totalmente brusco. Se recuperó el sistema democrático, pero el problema económico persistió, porque el Perú quedó endeudado por tanta creación de empresas del gobierno que fueron improductivas en la mayoría de los casos, lo que causó pues un festín de los fondos públicos. Y bueno, la desgracia mayor sucede pues cuando Fujimori pone al remate prácticamente todos los bienes del Estado, ¿no? Bueno, las consecuencias ya las sabemos, ese es otro tema que podemos conversar en otra oportunidad, ¿no? Pero esa es parte de lo que hemos vivido con el presidente Belaúnde, y yo tengo gratos recuerdos de él y de la señora Violeta. Vamos a hablar de las fotos, justo vamos a conversar, a hablar de las fotos. Vamos a ver de la primera foto que me vas a mostrar sobre uno de los recuerdos, porque tú tienes graficado esto, la gente que nos ve a través de Noticias Skynet sabe que una cosa es la palabra y otra cosa es una prueba fotográfica. Acá tenemos una foto y explícanos qué cosa acontecía en esta foto. Bueno, este es el meeting previo a las elecciones de mayo del 80, ¿no? Entonces, este meeting fue realizado... Acá estás tú y acá está el presidente Belaúnde. Sí, fue realizado... ¿Lleno total? ¿En la Plaza San Martín? No, en la Plaza de Breña, en el óvalo de Breña. Perfecto, porque lleno fue total. Un lleno completo. Sí, estoy viendo a la gente acá. Nunca se vio un meeting ahí de esa... Apoteósico. Sí, nunca, jamás. Yo ya vivía en Breña prácticamente... ¿Eras alcalde? No, era dirigente distrital. Dirigente, o sea, claro. alcalde todavía. No, eso fue el 80. Entonces, lógicamente, el presidente Belaúnde quedó impactado por el gran recibimiento, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño, ¿no?, que a la hora que empecé a hablar, yo me dirigí a él en ese momento como el señor presidente. Pero en ese momento no era presidente. Ya no, pues no era presidente, pues, pero Había pasado la dictadura. Sí, claro. Y él... la dictadura todavía seguía en el poder. Ok. ¿No? O sea, tú hacías una metáfora de que era el presidente. Claro. Así esté la dictadura, porque la dictadura no se cuenta como un gobierno legítimo. Así es. Entonces yo le dije, señor presidente, lo recibí así con ese saludo a él, y a la señora Violeta le dije, señora primera dama de la nación. Qué bonita. ¿No? Entonces, Belaúnde seguramente ahí debe estar muy contento porque me mira con mucha... El énfasis que le has puesto y delante de tanta gente, bueno, todo el mundo sabe que todo gobierno democrático es válido, así no lo quieran reconocer, es válido, pero todo gobierno dictatorial no va a ser válido nunca a través de la historia, ni todo lo que hayan hecho, porque no va a ser reconocido por legítimo. Pero sigamos con la historia. Y entonces, esta es una foto, hay una segunda, y está el presidente Belaúnde, ¿no? Yo lo sentía a él más que emocionado, contento, porque él ha vivido N cantidad de mítines. Lógico, totales a cada rato, pero esto es en Breña y está hablando un dirigente nacional, o sea, un dirigente de Breña. Sí, estamos hablando de que era dirigente del distrito. Y algo que se debe resaltar, Breña era la cuna del APRA. Eso, ahí hay un tema.
Breña y Barranco son dos puntos claves de la historia contrincante en la política peruana, que es el APRA con Acción Popular. Sí. Y Breña, por el tema de su local central, que está en Alfonso Ugarte, Breña vendría a ser su corazón, y Barranco su nacimiento, porque creo que ahí nació varios... Sí. Pero sigamos con Belaúnde. Entonces, esa fue una prueba contra el APRA, nosotros ya sentíamos, porque yo acompañé a varios mítines, ¿no?, en Lima, estuve en el mítin de Miraflores, que fue apoteósico, ¿no?, y el de Breña fue grande, el arquitecto Rego, que era el presidente de Lima Metropolitana en esa época, nos tenía a nosotros como un estandarte. Él siempre se refería a nuestro distrito y a nuestros dirigentes con mucho orgullo. Sí, fue el arquitecto un hombre muy honesto también, muy comprometido, un alumno muy querido por el presidente Belaúnde. Yo quiero hacer un énfasis por el tema de la disputa política, porque siempre ha habido una disputa política de pensamiento e ideología entre el APRA y Acción Popular. El APRA fue fundado por Aya de la Torre y Acción Popular por Fernando Belaúnde. Pero yo quiero que tú más o menos me cuentes, en el tema de dirigente, que tú eras dirigente en ese momento, ¿cómo eran los enfrentamientos que tenía Acción Popular con los enfrentamientos con los dirigentes del APRA? ¿Qué era? ¿Violento? ¿Era tranquilo? Bueno. ¿Se decían poesía o se decían se agarraban a golpes? En este meeting, por ejemplo, nosotros teníamos una legión de jóvenes que sumaban aproximadamente 120 jóvenes, porque teníamos una escuela de karate, una escuela de artes marciales, y estábamos bien resguardados. ¿Los conocidos coyotes? Claro, pero eran jóvenes, que no llegaban muchos ni a los 20 años, ¿no? Pero eran karatecas, teníamos un entrenador. ¿Deportistas? Sí, deportistas, y eso los apristas lo llegaron a saber. Los apristas un día, el día 15, las elecciones del 80 fueron el 18 de mayo, 72 horas, podríamos estar hablando del día 16-15. Más o menos, ¿no? Entonces, el mitin fue en el Paseo de la República, donde se llegó a decir periodísticamente de que fácil se pasaba el 1.000.000 de personas, porque mucha gente. Sí, fue gente increíble, ¿no? Entonces, el arquitecto Rego me dijo, Rolando, si quieres subir al estrado, subes. Yo le dije, arquitecto, quiero estar abajo porque quiero ver hasta dónde va a llegar la gente, ¿no? Y la gente pasaba, ¿no? Pasaba el monumento de Jorge Chávez, Grau es la Plaza Grau, creo, ¿no? Sí. La Plaza Grau. Entonces, pasaba casi a la entrada del Zanjón. Hasta allá estaba la gente, ¿no? Y un lleno total. Ese día los apristas nos incendiaron el local de Breña. Sí, nos incendiaron el local de Breña. Entonces, nosotros salimos a buscarlos y con tan mala suerte para mí, ¿no? Porque me ubicaron dentro de ese 1.000.000 de personas, me llegaron a ubicar. Te habían seguido. Sí, me fueron, digamos, los dirigentes de Breña. ¿Los búfalos? No. Los dirigentes de Breña, para hacerme conocer que nos habían incendiado el local. Entonces yo salí. Los dirigentes de Acción Popular fueron a avisarte que habían prendido el local, los contrincantes, que son los apristas, que ellos tenían un grupo, los búfalos, que eran gente de ataque. Entonces yo salí en mi carro y llegamos a detectar el auto que habían estado en el incendio del local, y lo cerramos a las espaldas del partido aprista, y ahí los bajamos para meterlos a mi carro y llevarlos a la comisaría, pero con tan mala suerte que había una policía que estaba en un segundo piso, y bueno, me llevaron a mí y quisieron llevarse al chofer,
que me manejaba el carro, y yo le dije pues no, de que él no tenía nada que ver, que por lo tanto conmigo era suficiente, ¿no? Pero me llevaron a seguridad del Estado, me soltaron recién el día 18, el 18 de mayo, el día de las elecciones, prácticamente pasada ya del día 17, las 12 de la noche, ya estábamos en 18. Ya. Entonces a mí me tuvieron prácticamente secuestrado. ¿Qué gobierno estaba en ese momento? Morales Bermúdez. Dictadura. Sí, dictadura todavía. Entonces ellos me tenían incomunicado, ¿no? Nadie sabía, ¿no? Entonces estaba un general Lezama, que era el papá de Carmen Lezama, que era correligionaria nuestra, ¿no? Y era cajamarquino, amigo del doctor Alba, ¿no? Entonces me cuentan uno de mis primos, Miguel Burga, que era hermano de Ricardo, que él fue a buscarlo al doctor Alba, porque todo el mundo me buscaba, pero nadie les daba razón, hasta que por ahí se filtró que me tenían en el Sexto, ¿no? Esto era una cárcel en la ciudad de Lima, en la avenida Alfonso Ugarte, me acuerdo. Claro, pues era una cárcel muy digamos, difícil de poder estar ahí, es algo indigno, yo digo que es, en esa época, lógicamente, no sé si... Ya no existe ahora ya. Bueno, ojalá mejor que no existieran, ¿no? Porque eso sería mejor. Pero bueno, las dictaduras siempre buscan de justificar ellos sus... Pero ¿cómo quedó ese enfrentamiento con el APRA? ¿Qué resultados finales tuvieron? Bueno, a mí me llevaron preso, ¿no? Pero como no podían probarme porque ellos aducían que yo tenía un arma, ¿no? Y esa arma pues nunca hubo el arma. Entonces, inventaron cosas. Sí, entonces se llegó, me dicen, no me consta a mí, pero sí le creo a mi primo Miguel Burga, de que el doctor Alba lo llamó al general Lezama, ¿no? Le parece que eran muy amigos por ser paisanos, y le dice, oye Manuel, le dice, estamos buscando a un dirigente de Breña que está preso desde el día 15. Entonces él le dice, sí, pues, pero no quiere entregar el arma. Entonces el doctor Alba, con toda la... Un hombre de ley. Sí, con todos los conocimientos legales que tenía, le dice, oye Manuel, pero ¿cómo puedes tú decir de que está preso por eso? Si no está el arma, ¿cómo se dice? La prueba del delito, ¿cómo demonios lo tienes preso a él? Es algo inventado. Pues. Sí, pues, entonces no le quedó más remedio que decirle, bueno, vamos a liberarlo, ¿no? Quiero hacer un acápite ahí. Hay un tema. Esto ya viene de muchos años. A todos los dirigentes les inventan cosas para meterlos presos e inculparlos de algo cuando hay alguna campaña política. Comienzan a hacer eso. Eso ya ha sido de muchos años atrás, ¿no? Ese día a mí me tocó compartir la habitación, que no era una habitación, era una posilga, con unos gente de la izquierda, especialmente gente de Barrantes de Lingán. Los comunistas. Sí, que los habían llevado presos. Bueno, a ellos los pasaron al Potao, a esta cárcel que estaba en Ayacucho, ¿cómo se llama? No es el Potao es acá en Lima. Es una cárcel que era un islote del río Apurímac, creo. Entonces, ¿Al CEPA? Al CEPA, exacto, sí, al CEPA. Entonces, a ellos los llevaron esa noche. Me dijeron a mí que posiblemente también me trasladaban, ¿no? Pero a Dios gracias no se dio, me dejaron. Pero este señor que compartía la habitación conmigo me pidió de favor que pudiera llamarlo a Barrantes de Lingán, ¿no? Bueno, yo hice los trámites para poderles dar a conocer la situación de sus personajes, ¿no? Pero más no sé, porque sé que esa noche los llevaban a ellos al CEPA, ¿no? Bueno, esas son
los riesgos de estar en política, pues, ¿no? Sí, muchos dirigentes han tenido muchos enfrentamientos, pero ¿cómo quedó el tema del APRA? ¿Cómo coordinaban, cómo se enfrentaban y cómo resolvían sus problemas? Porque yo sé que había muchas discusiones, muchos problemas, muchos enfrentamientos, pero al final siempre se reconocía uno con otro. Sí. Sabían qué respeto se tenían, porque sabían qué calibre tenía como dirigente y movían gente. Nosotros en Breña tuvimos, te lo digo con toda sinceridad, el reconocimiento de los dirigentes del APRA, especialmente de Breña, porque éramos vecinos, nos conocíamos, entonces hubo una reyerta, ¿no?, entre apristas y axiopopulistas. Entonces, te digo, nosotros, porque yo también participé, y bueno, sí, les dimos una paliza que pues, nunca más volvieron ellos por el vuelto, ¿no? Y de ahí... Eso está marcado porque siempre los búfalos tenían miedo cuando llegaban los coyotes. Siempre me decía mi padre, cuando había una revuelta, un enfrentamiento, saltaban los coyotes. Y todo el mundo decía no. Y los apristas siempre tenían miedo, porque decían, no, ahí están con sus coyotes, mejor no se metan con Acción Popular. Se metían con cualquier partido, menos con Acción Popular. Un día, no sé si tú te acuerdas de Eduardo, que fue diputado Calmes del Solar, ¿no? Entonces, yo era dirigente en Breña, ya eran las elecciones donde el doctor Alba fue candidato, ¿no?, para la presidencia. Entonces ellos fueron un grupo de Miraflores a poner su propaganda en Breña. Me dijeron, Rolando, ¿dónde podemos poner? Bueno, le digo, pongan en la avenida Arica, pongan, le digo, en la avenida Venezuela, que por acá, que más allá, y algunos alrededores. Entonces ellos se dieron cuenta que los apristas les habían botado toda su propaganda, y los agarraron a los apristas, les han metido una paliza de los diablos, ¿no? Yo estaba en mi casa y me fueron a tocar la puerta a los apristas que me sabían dónde vivía. Y Rolando, por favor, para que detengas a tu gente, porque nos están masacrando a nuestra gente ¿cómo se llama?, de choque. Entonces yo he ido, bueno, yo he ido, pero a Dios gracias ya no había nada que apaciguar, porque ya se los habían apaciguado a golpes, ¿no? Bueno, esas son cosas. Son anécdotas. En la política siempre ha pasado, los enfrentamientos políticos, gracias a Dios, hay niveles. Y también ha habido niveles contra grupos subversivos, han habido niveles contra comunistas, y ahora último contra los caviares que están haciendo tanto desmane y destrucción. Mira, en el año 89 participé en las elecciones municipales con un gran amigo, Félix Canal, que en paz descanse, y él llegó a ser ministro de Pesquería en la época de Fujimori, ¿no? Entonces, él se presentó como candidato del APRA para las elecciones del 90, y nos había invitado Roxana Canedo a una entrevista en Panamericana, y Roxana nos vio que nos saludamos muy efusivamente, con un abrazo, ¿no? Primero porque éramos amigos, y le digo porque en política pues no se tiene por qué marcar diferencias que no sean las de cordialidad, y el ser rival político no significa ser enemigo, le digo, bueno. Así que ella, caramba, me dijo así, primera vez que veo que dos contrincantes se abrazan y se saludan efusivamente. Bueno, le dije, la política tiene que ser así, ¿no? Y así nos enseñaron a nosotros, le digo. Pero con Félix Canal, que fue un gran amigo, ¿no? Bueno, él renunció al APRA, fue muy generoso siempre en la universidad, porque fuimos alumnos del mismo salón, y cuando fuimos rivales políticos, siempre con el respeto debido. Hasta hace poco que murió, yo he seguido visitándolo, o él me visitaba cuantas veces era posible, ¿no? Pero esa es la calidad política que se debe tener, ¿no? Y ahora, si con los rivales políticos lo hacemos, ¿por qué no hacerlo dentro del interior de nuestra agrupación partidaria? Entonces, por eso yo les digo a quienes nos están escuchando que son del partido, que aprendan a hacer política también dentro del partido, ¿no? Esa es una de las razones de estar en política. Claro. La idea de la visión política de Acción Popular, como lo dijo Fernando Belaúnde, es primero pensar en el Perú, por eso que escribió el Perú como doctrina, y la idea de Acción Popular, la creación de Acción Popular es
proyectar al Perú, crecer, que el Perú crezca. Y para eso están los militantes de Acción Popular, para hacer crecer y seguir el trabajo que nos dejó el arquitecto Fernando Belaúnde. Muy aparte de las ideologías de otros partidos políticos, muy aparte de los extremos de derecha, los extremos de izquierda, muy aparte de los comunistas y de los de extraderecha, el Perú siempre está presente en Acción Popular. Siempre nos han enseñado de trabajar pensando en proyectar, visionar el país para que crezca. Y al crecer el país, crecemos todos. Todos los que están en el Perú, sea de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea, siempre van a crecer. Pero hay muchos que no entienden que la política se utiliza para el beneficio del país. Ellos están buscando sus intereses personales, sus negociados, sus triquiñuelas. Entonces, eso es lo que yo quiero que tú le expliques a la gente, a los militantes jóvenes ahora, que nos has explicado esta parte fundamental como dirigente nacional con altas y bajas. ¿Qué tú esperas de los nuevos dirigentes que estén trabajando en Acción Popular a nivel nacional? Bueno, Acción Popular ha sido siempre una escuela. Ha dado alumnos extraordinarios, porque han habido profesores y maestros muy buenos, ¿no? Entonces, la legión que acompañó al presidente Belaúnde en los años 56 o un poco antes del 55, la mayor parte eran estudiantes universitarios de la UNI y de otras universidades, pero más de la UNI, donde él era decano y era profesor. Por eso creo que ahí el presidente Belaúnde llega a poner mucha calidad humana a la relación de profesor a alumno, y mucho más todavía con querer hacer política ya a nivel nacional. Por eso el presidente Belaúnde, cuando es convocado por el Frente Nacional de Juventudes de aquella oportunidad, él le dice, sí, yo puedo aceptar ser candidato a la presidencia, pero primero recorramos el país y que el país esté de acuerdo. Y no se equivocó, porque donde él iba siempre era recepcionado y recibido con todos los honores de un gran dirigente de aquella época. Belaúnde es un ejemplo nacional, y yo no me equivoco de decir con nivel continental, ¿no? Una visión muy grande del país. Vamos a seguir viendo otras fotos. ¿Esta foto qué historia tiene? Esta foto es el día que nosotros ganamos las elecciones internas para la alcaldía del año 89. Elecciones internas, estamos hablando que recién fuiste el candidato oficial del partido para las elecciones generales. Yo fui candidato junto con el ingeniero que te digo que fue a visitarme ya cuando fui alcalde. Entonces, él fue mi contrincante en esa época, pero nosotros teníamos un equipo pues de mucho nivel, tanto intelectual como profesionalmente, ¿no? Canales en hombros. Sí, bueno, ya ahí escuchamos los resultados. Así, tipo torero, sales en hombros, importante rabo y oreja. Sí, fue una contienda muy reconocida, la gente muy emocionada. Siempre nos prestó su apoyo, su reconocimiento. Y sí, se nota la expresión de la cara de la gente feliz, y tú recontra feliz, ¿no? Sí, con esta foto que quedó plasmada el triunfo nuestro de la elección interna, que fue la única vez que yo intervine en una elección. En las anteriores siempre fue por la aclamación. Ahora, ya, vamos a darle esta parte de tu vida, que tú eres dirigente, donde ganas como dirigente a un contrincante interno, que gracias a Dios siempre en el partido se practica la democracia interna, y cuando hay elección interna se hace la competencia, termina y todo el mundo apoya al ganador. Sí. Quiero que le explicas a los militantes, cuando empiecen las campañas internas, postulan y después todos se juntan a seguir trabajando con el que ganó. ¿Cómo le dirías a los nuevos dirigentes, a la nueva militancia que está llegando a Acción Popular, que son miles, para que sepan cómo se trabaja y no estén peleando porque, bueno, el que ya haya un ganador suficiente para que puedan trabajar en equipo? ¿Qué le dirías? Bueno, en el partido esa ha sido una costumbre muy antigua, ¿no? El ganador siempre recibía el beneplácito del que había sido derrotado en la contienda electoral,
pero no había mayor disputa que después del resultado final venían los abrazos y los mejores deseos para trabajar y en la gran mayoría de casos se ponían a disposición del candidato ganador para hacer trabajos de conjunto en bien primero del partido y a favor pues de la comunidad en el caso de una elección municipal. Ahora, en el campo de diputados y senadores, sabemos que todos siempre han empujado el carro en la misma dirección. Si se perdió o perdió un candidato, el partido no perdió, ganó el partido, porque todos se ponían la camiseta del partido para trabajar conjuntamente. Esos son los ejemplos que nosotros hemos conocido y que esperamos que los jóvenes de ahora no sigan a personas, que sigan la ideología del partido, que sigan el historial del partido, que sigan buscando la superación del partido, de la gente del partido para el partido y del partido para el país, que es lo que se necesita, es donde nosotros debemos reflejar y poner todo nuestro empeño a favor de una administración pública. Para eso postulamos para ser alcaldes, regidores, congresistas, ministros, y hay tantos puestos públicos a los que el Perú tiene que estar preparado. El país debe prepararse a través de las entidades políticas para que a través de ellos se hagan escuelas de dirigentes, que se haga lo que decía el presidente Belaúnde, donde se vaya a estudiar una sola asignatura. Esa asignatura se llama Perú. Eso es lo que debemos tener en cuenta, trabajar por el país. Muy importante, ya saben, están escuchando a través de Noticias Skynet, la visión de un partido político es formar líderes para que puedan preocuparse por el Perú. Y la visión de una elección interna es buscar al mejor dirigente. Y una vez que termine esta elección, todos trabajar en equipo y seguir avanzando para poder llegar al puesto más importante que le corresponda de acuerdo a la profesión que tenga, a la capacidad que tenga el líder, si ha sido entrenado para este bien. Vamos a seguir conversando con Rolando Velasco Vázquez, dirigente nacional reconocido con gran historia, riquísima historia, que eso es lo que nosotros tenemos que saber. Cuando hay dirigentes, escúchenlos, aprendan de ellos, porque esas vivencias tienen mucho valor. Entonces, vamos a seguir conversando, vamos a ver con la otra foto. Esta foto, por ejemplo, primera. Sí, yo soy hincha de la Alianza Lima, pero primero fui hincha y soy hincha también de la Alianza Atlético de Sullana. Aquí está definiendo el campeonato Alianza Atlético de Sullana con Universitario de Deportes. Me invitaron a dar el play de honor. ¿Dónde estabas? Acá en Lima. ¿En Breña? En Breña, pero... ¿Esto es en el Lolo Fernández? No, esto fue en el Nacional. En el Nacional. Sí, esto fue en el Nacional. Y Alianza Atlético de Sullana versus Universitario de Deportes en el año... debe haber sido el año 91. 91. ¿Eras alcalde? Ya era alcalde. Ya eras alcalde, correcto. Ya era alcalde y me invitan los dirigentes, especialmente de la Alianza Atlético, a que vaya a dar el play de honor, que fue una distinción muy grande, ¿no? Lógico, ¿no? Sí. Y después he ido también invitado a Sullana cuando definían Alianza Atlético y Alianza Lima, un partido muy importante en Sullana. Yo fui en muletas porque ya había sufrido el atentado, ¿no? Pero sí he estado relacionado siempre al fútbol. Coméntame ese tema del atentado. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo eso cuando eras alcalde, creo? Claro, la época del año 90 al 92 fue la época más dura del senderismo, ¿no? Los atentados terroristas eran a diario en cualquier parte ya del país y el senderismo ya había entrado en Lima. Nosotros habíamos sido, yo especialmente ya había sido advertido por Seguridad del Estado de que estaba en la lista
de 10 personajes de Lima, del Perú, que estábamos en la lista de los terroristas, entre los cuales estaba un general Albújar que lo mataron en San Isidro, un dirigente ministro también del APRA que también lo mataron, no sé si tú te acuerdas del Fútbol Pacheco, que también lo mataron. Entonces ahí también mataron en esa época al alcalde de Pachacamat. Los terroristas lo hicieron volar en pedazos al hombre, ¿no? Y por ahí el 19 de febrero fue el atentado que yo tuve, pero 3 días antes se había atentado contra Marta Moyano, creo, ¿no? Marta Moyano, quien la mataron un día domingo, ¿no? El atentado mío fue un día martes. Marta Moyano era de izquierda. Era de izquierda, sí, pero Marta Moyano era de izquierda, pero no era senderista, y ella se enfrentaba al senderismo, se enfrentaba a los senderistas de aquella época, y ella era de armas tomar, salía con su gente a enfrentar a los terroristas de aquella época, pero los terroristas ya eran muy sagaces y la habían prácticamente acorralado. Le buscaron. Sí, en una pollada, que me acuerdo. Entonces, cuando yo me entero del atentado, ¿no? Íbamos nosotros a poner en funcionamiento un centro de cómputo, que recién lo habíamos traído de Chile. Entonces ya estaba todo armado para inaugurarlo. Entonces yo públicamente anuncié que iba a tener en homenaje a Marta Moyano el nombre de ese centro de cómputo, ¿no? Entonces algunos dirigentes de Breña me dijeron: Rolando, estás cometiendo el peor error de tu vida, me dicen, porque estás desafiando a Sendero Luminoso, me dijeron. Creo que no se equivocaron, porque a los 2 días prácticamente atentaron en mi casa, me pusieron en mi carro que estaba afuera, pusieron la bomba, que a Dios gracias, yo fui el que sufrió las mayores consecuencias, que hasta ahora las tengo, porque hace menos de 2 meses he sido operado nuevamente de la pierna, que fue afectada, porque la pierna fue prácticamente destrozada, ¿no? Tú eres un sobreviviente. Bueno, soy el único alcalde que quedó con vida de todos los que se atentaron a nivel nacional. El que se atentó acá en Pachacamá murió, de los alcaldes que atentaron en provincias murieron, y bueno, por suerte yo quedé con vida, ¿no? Pero quedé muy mal, muy afectado, lógicamente, corporalmente. Bueno, fue un destrozo total de la casa, un destrozo total al 100% del auto que yo tenía, ¿no? Y lamentablemente eso es el premio que yo tengo de haber sido autoridad política, ¿no? Porque bueno, ¿qué me han reconocido? Yo digo con mucha tristeza que nada, ¿no? Porque perdí prácticamente todo lo que yo tenía, mi casa quedó en ruinas, ¿no? Yo tuve que mudarme a una casa que tenía en Puente Piedra, entonces ahí fue prácticamente donde me tuve que refugiar, ¿no? Pero siempre muy digamos, resguardado, ¿no? Lamentablemente estuve hospitalizado en una clínica desde el 19 de febrero hasta la primera semana de junio. O sea, he estado pues marzo, abril, mayo, junio, 4 meses internado, ¿no? Y salir en silla de ruedas, ¿no? Después para hacer una recuperación en muletas por casi cerca de 1 año, ¿no? Bueno, no lamento la función que yo tuve, lo que sí lamento es a veces la poca, digamos,
reconocimiento del partido. Yo agradezco mucho al presidente Belaúnde, ahí yo tengo una foto con el presidente Belaúnde y al doctor Arias Estela, porque yo le pedí a un regidor que en ese momento vivía muy cerca de mi casa y fue a verme y a levantarme del sitio donde yo estaba prácticamente lesionado. Entonces yo le pedí, dile al doctor Arias que por favor que no me vayan a cortar la pierna, ¿no? Entonces él cumplió con la misión y le dijo al doctor Arias, y el doctor Arias estuvo ahí con el presidente Belaúnde. A la hora que me han llevado a mí a la clínica, ya estaba el presidente con el doctor Arias en la clínica ya. Eso fue algo que a mí me emocionó mucho, porque él se interesó muy seriamente en mi salud. Y bueno, me cuentan los médicos que el doctor Arias se quedó hasta que terminó la operación. Yo entré, me acuerdo todavía, eran más o menos las 7 de la mañana, porque primero me habían llevado, el atentado fue a las 6, me llevaron al hospital Loaiza, que desgraciadamente ahí no hay nada, digamos, como una emergencia para solucionar. Entonces se optó con mi señora que me llevaran a la clínica, ¿no? Entonces, por ese motivo, ¿cómo se enteró el presidente Belaúnde que yo ya estaba ahí? Porque prácticamente yo lo encontré a él ahí esperándome, ¿no? Para saludarme, para reconfortarme, lo mismo que a mis padres, ¿no? A mi esposa. Lógicamente esas son cosas que yo las guardo con mucho sentimiento. Es muy hermoso eso. Vamos a conversar sobre esta parte de tu historia con el deporte. Regresemos a esta parte que te llena mucho, el deporte. Tú eres muy hincha de Alianza Lima, que me dices ahora. He visto también en el partido que hay hinchas de la U, hincha de Cristal, hincha de Alianza. Cuando hay un partido de deporte, están que se pelean, pero después están que se abrazan. ¿Cómo es que tú te interesas en el deporte desde Sullana? Mira, los niños tenemos muchas ilusiones, ¿no? Yo veía a los mayores que jugaban fútbol, ¿no? Y yo por irlos a ver, me metía a veces llevándoles la bolsa de sus útiles, ¿no? Era una especie que ahora le llaman maletín, pero en esa época era un costalillo, ¿no? Y ahí llevaban sus zapatos, llevaban su ropa. Entonces yo al que más admiraba le llevaba la bolsa con el fin de que me haga pasar, ¿no? Y me hacía pasar, ¿no? Entonces yo siempre pensaba, caramba, quiero ser futbolista, ¿no? Pero bueno, no se dio yo siempre decía, me gustaría ir algún día, estar en el Estadio Nacional, ¿no? Y cuando era estudiante todavía de secundaria, yo decía, me gustaría ser estudiante de la Universidad de San Marcos. Bueno, las dos cosas se cumplieron, una como estudiante y otra aquí, en el Estadio Nacional, en el GRAS, por supuesto, ¿no? Dando el play de honor. O sea que sí llegué a cumplir parte de ese gran deseo que tenía de estar en el Estadio Nacional. Qué bonita. Ahí tienes otra foto, creo. A ver. Sí, también ya estoy aquí con mi hijo. A ver, pon la otra más allá. Estoy aquí con mi hijo. Ah, y estadio lleno encima. Sí, estadio lleno, pues se jugaba aquí la final. Ah, la final del campeonato descentralizado. Sí, claro, se jugaba la final de Alianza Atlético de Sullana con la U de ese momento. Entonces, mi hijo que está aquí, que era muy hincha de su papá, porque me perseguía para todos sitios, ¿no? Él ahora está viviendo en Estados Unidos, él ha sido regidor también, está viviendo en Estados Unidos justamente porque él denunció al alcalde de Breña, ¿no? Y que unos dirigentes que todavía están acá en el partido fueron los que avalaron la gestión de ese alcalde, que fue denunciado por robos comprobados, y a mi hijo lo amenazaron de muerte. A la final mi hijo se fue hace poco a Estados Unidos como asilado político. ¿Cómo se llama el alcalde?
José Lee. José Lee, el último alcalde de Acción Popular. Sí, sí. Desgraciadamente, pues, hubieron gentes que lo apoyaron y le permitieron sus sinvergüencerías, que yo también denuncié en el partido, y que en algún momento las vamos a tener que retomar, porque eso no puede pasar en el partido. Ahora mi hijo está asilado. Ya, okay. Vamos a seguir hablando de más fotos. Sí, ahí está. Esta foto es muy importante porque acá estás, creo que es después del accidente. Claro, Donde tú me dices que el presidente estuvo viendo tu mejoría. Claro, estoy aquí ya con el presidente cuando yo ya salgo de la clínica ya. Cuando evitaron que te corten la pierna. Exacto, sí. Por eso aquí esta pierna está enyesada, estoy con las muletas. Y ahí está el presidente Fernando Belaúnde, y ahí está, preocupándose por sus dirigentes, como siempre lo ha hecho, preocupándose por la militancia. Y mi hermano, que era el que me acompañaba para todos lados, ¿no? Entonces estos son gestos que no cualquiera lo hace. Que son tristes, pero muy son valiosos. No, yo no lo veo triste porque acá estoy viendo a un superhombre que dice mi hermano, mi correligionario, mi dirigente, y tengo que estar junto a él en el momento más difícil. Sí, el presidente Belaúnde fue muy humano. Sí, muy humano fue. Él siempre estuvo interesado en todo, ¿no? Por eso seguimos ese legado, por eso seguimos trabajando con toda la tarea que nos ha dejado el presidente Fernando Belaúnde. Yo solo quiero darle un poquito de contexto a la militancia. ¿Por qué hablamos de Belaúnde? ¿Por qué nos enfocamos en que vamos con Belaúnde? Porque Belaúnde es un profesor, un maestro, un ingeniero, un arquitecto que nos ha dejado una tarea tan grande, que es construir el Perú, que muy pocos lo van a hacer solos, tenemos que hacerlo en equipo. ¿Por qué? Porque seguimos su legado, porque él era un ser humano no perfecto, casi perfecto, pero era tan bueno que su militancia siempre estuvo ahí, con él, y él estuvo con su militancia. Sigamos. Mira, el presidente Belaúnde se interesó mucho, por ejemplo, en la salud de un alcalde de Ayacucho que quedó inválido. A raíz de ese atentado, el presidente crea en esa época un sistema de atención y ayuda a los damnificados por terrorismo y narcotráfico. Entonces, esa es digamos, una indemnización que a mí me correspondió y que me lo dio esta entidad en el 2005, ¿no? Y que bueno, por venganzas políticas de los alcaldes que se han sucedido, no me han querido, digamos, reconocer el pago, ¿no? Entonces estamos todavía, después de 31 años, que se van a cumplir en el próximo mes de febrero, seguimos prácticamente esperando justicia. Mientras a los terroristas los indemnizan, ¿no? Y les pagan todos sus reclamos, a las autoridades que hemos sido víctimas de terrorismo, nos tienen todavía, pues, como se dice, en la mecedora. Y imagínate, pues, ya han pasado 30 años que esta comisión verificó de que era necesaria una indemnización, que hasta ahora no se paga. Esperemos, pues, que las autoridades que hay en Breña ahora, pues, nos puedan apoyar, ojalá, ¿no? Porque no hay otra cosa que sino hacer justicia, porque ya la resolución dice páguese, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente han habido algunos ofrecimientos, entre comillas, porque un alcalde, primero un alcalde anterior, que yo no sé si será verdad, pero que fue uno de sus regidores a buscarme un día a mi casa para decirme que yo tenía que cobrar un dinero, ¿no? Y le dije, bueno, ¿y por qué? Sí, pues me dice, pero hay que arreglar, ¿no? Quería que le des una coima para que tú puedas cobrar. Sí, pues yo le dije, mira, ¿sabes qué? Creo que te has equivocado, le dije. Yo no sé si es verdad que te haya mandado el alcalde, pero si es que fuera verdad, le digo, eso es un delito, le digo, al que yo no voy a compartir. Y yo no quiero tener más, digamos, relaciones ni contigo ni con
el que te ha enviado, le digo. Y bueno, con el alcalde Lee, estos personajes del partido, que en cualquier momento voy a tener que denunciar, también me mandaron un emisario. Como mi hijo lo había denunciado, ellos querían que a través mío, mi hijo desista de la denuncia para que me quieran pagar. Ya, es otro tipo de coima. Otro tipo, pero condicionada a que mi hijo retire la denuncia. Yo, lógicamente, nunca le iba a decir a mi hijo que haga eso, ¿no? Ni nunca lo haría, ni lo voy a hacer, ¿no? Mi estimado Rolando, en estos momentos, estamos 11 de enero del 2024, para tenerlo y poner en contexto, han habido elecciones el 7 de mayo del año pasado y hubo un dirigente, una lista elegida, el doctor Juan Abad, y para el periodo 2023-2025. Dentro de ellos estás tú como dirigente nacional ya inscrito en el registro de organizaciones políticas del ROP, Jurado Nacional de Elecciones, como el vicesecretario de organización del Partido Acción Popular. ¿Qué cosa significa, qué cosa hace el vicesecretario de organización para que la militancia nos ve a través de Noticias Skynet, que sepa qué cosa es un vicesecretario de organización a nivel nacional? Bueno, en primer lugar, es la segunda vez que yo ya soy vicesecretario nacional de organización. La primera vez fui vicesecretario nacional de organización con el doctor Luis Enrique Gálvez, ¿no? Entonces, fue la época que nos enfrentamos a Vitocho y le ganamos, ¿no? Entonces, fue la época también del doctor Valentín Paniagua, ¿no? Entonces, el doctor Valentín Paniagua siempre apoyó mucho a la dirigencia juvenil, pero eso no quiere decir que estuvo en contra de Vitocho, ¿no? Entonces él marcó, digamos, con su experiencia, una etapa muy recordada dentro del partido, con mucha responsabilidad, y recién él acababa de ser presidente transitorio. Otro ejemplo como el del presidente Belaúnde, ¿no? Porque los dos personajes, el presidente Belaúnde y el presidente Paniagua, son ejemplos que todos los partidos quisieran tener, ¿no? Y estas conductas de políticos como ellos son un reflejo y un espejo donde todos los dirigentes, no solamente del partido, deberían verse, sino que sirva de ejemplo para otras generaciones de otros partidos. Como nosotros a veces podemos admirar a otros dirigentes de otros partidos, pero no entramos nosotros en las disputas o discordias que separen pues a estos grupos humanos y políticos a enfrentarse, sino en buscar el bien común, porque todos queremos, postulamos para gobernar un país o una comunidad, pero todos tenemos que seguir un mismo camino, pero a veces con unas normas diferentes, ¿no? Pero si todos apuntamos a ese éxito, creo que vale la pena de que todos a la final pues nos unamos y hagamos pues lo mejor para la comunidad o para el país. Los jóvenes tienen que aprender sobre todo de las experiencias que nosotros los mayores podemos mostrarles. Eso no quiere decir de que deban seguirnos a pie juntillas o a ciegas, sino que rescaten lo que es bueno y criticar también lo que supuestamente puede ser malo, ¿no? Yo entendí esa forma y esas prácticas a través de muchos dirigentes que en algunos casos podríamos estar a favor de uno, pero no en contra del otro, sino de no coincidir con las posiciones, ¿no? Pero eso, una vez que terminaba
la elección terminaba prácticamente la supuesta rivalidad. Entonces todos apuntábamos por una misión que fuera la que diera los mejores resultados a través de los dirigentes electos para conseguir los objetivos que el partido tiene ya instaurados en sus planes de gobierno y en sus estatutos y en sus reglamentos, que lo único que hay que hacer es estudiarlos y poderlos poner en práctica. De eso nos tenemos que abocar ahora en esta nueva dirigencia que ha retomado nuevamente la conducción del partido. Creo que tenemos que sentarnos todos, ¿no?, y conversar, ¿no?, conversar con el fin de poder coincidir, pero no de condicionar, porque creo que esos condicionamientos no llevan a ningún puerto. Entonces busquemos las coincidencias y si se puede, y creo que debemos trabajar juntos, hagámoslo. Hagámoslo por el bien del Perú, hagámoslo por el bien del partido y hagámoslo bien por los dirigentes juveniles. Ahora, un dirigente de organización está encargado, de acuerdo al MOF, al Manual de Organización y Funciones de Acción Popular, a coordinar sus bases, y en este caso están los distritales, provinciales, departamentales, pero tú eres dirigente nacional, tú estás coordinando con todos los dirigentes a nivel nacional. ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Cómo pueden hablar contigo? ¿Qué face tienes para que la gente pueda comunicarse contigo? Bueno, nosotros ya estamos coordinando con varios dirigentes. Ha venido el otro día, hace 2 días, ha venido un dirigente de Pucallpa a verme acá en mi casa. He coordinado con Chimbote, he coordinado con Piura, con algunos dirigentes de Talara, de Sullana, otros de Huancabamba, pero en Pucallpa estamos encargando la administración del partido a un correligionario que es un abogado, el doctor Perea, ¿no? Y asimismo le hemos encargado las coordinaciones para las provincias de Agua y Tía y la provincia de Purús, ¿no?, que es frontera con Brasil. Y por otro lado, también tenemos un local propio en la provincia de Contamana, que pertenece a Loreto, ¿no? Y ahí también estamos coordinando, porque ahí tampoco hubieron elecciones el 7 de mayo, ¿no? Ya no se pudieron realizar. Entonces ahí estamos también buscando, primero, porque es responsabilidad nuestra de llevar a cabo las elecciones complementarias, pero antes designar los comités transitorios, ¿no? Y así como estos 2 órganos que deben llevarse a cabo a través, primero, por la Secretaría de Organización, y segundo, coordinar con el Comité Nacional Electoral para llevar a cabo estas elecciones complementarias, amén de lo que vamos a hacer en el plenario nacional que se va a llevar a cabo el día 3 de febrero, donde se va a tener que elegir al defensor del afiliado, a los suplentes de los comités del comité electoral, a los dirigentes de disciplina. El Tribunal de Disciplina, sala 1, sala 2. Sí, exacto. Entonces, ahí tenemos que someter a la aprobación del pleno, del plenario, para conformar todas y legalizar todos estos dirigentes que faltan para que puedan estar inscritos en el ROC. ¿Esto va a ser en el local de Paseo Colón? Tiene que ser ya en el partido, porque ya nosotros el día de ayer hemos tomado posesión, los 3 vicesecretarios, el de política, el de organización y el de capacitación, conjuntamente con otros dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional, ya hemos estado en el local del partido ayer. Bueno, yo le pido a través de estas ondas de tu programa a que los dirigentes que ya han terminado su función el 31 de octubre, pues no tengan otra intención
que la de hacer la entrega oficial y ordenada del traspaso de los bienes del partido a la nueva dirigencia. Yo no entiendo cuál es la misión que están queriendo hacer en que se les reconozca una elección que ya prácticamente terminó el día 31 del año pasado, correspondiente a la gestión del 2021 al 2023. Por eso yo les pido a todos estos dirigentes a que recapaciten y que por el bien del partido, bueno, si quieren trabajar, muy bien, los invitamos. Las puertas del partido siempre estarán abiertas. Yo recuerdo siempre unas palabras del presidente Belaúnde el día que llegó a Palacio de Gobierno el 28 de julio después de juramentar en el Congreso de la República y se dirigió a toda la muchedumbre que estaba frente a Palacio de Gobierno, ¿no? Y él dijo textualmente: las puertas de este palacio a partir de este momento están abiertas para todos los peruanos. Yo quisiera decirle a todos mis correligionarios que las puertas del partido desde el día de ayer están abiertas para todos los correligionarios del Perú. Perfecto, ya sabe la militancia a nivel nacional que nos ven a través de Noticias Skynet. Esta nueva dirigencia 2023-2025 a cargo del doctor Juan Abad Cabrera, que es el secretario general, y en su dirigencia el señor Rolando Velasco, vicesecretario de organización del partido más grande, más organizado del Perú. Ya saben, pueden coordinar con él, pueden visitarlo en Paseo Colón, ya están enterados a nivel nacional e internacional. El partido tiene una reorganización en camino al 2026, que van a ser las elecciones generales, donde se van a elegir presidentes, senadores, congresistas, diputados, alcaldes provinciales, distritales, gobiernos regionales. Así que hay que estar preparado. Todo dirigente de Acción Popular, estén atentos a este mensaje y al llamado del señor Rolando Velasco. Vamos a hablar palabras finales para despedirnos de esta gran entrevista que me ha dado un gusto escucharte, anécdotas, con emoción recordar estas cosas. Tú las has vivido mucho más con el presidente Belaúnde, yo lo he visto muy pequeño, pero mi padre me contaba tantas historias y siempre sabía yo de esto, como mi madre también, que trabajó con Violeta Correa. Palabras finales para que la dirigencia nueva, que siempre está llegando al partido, que vienen a inscribirse en miles de personas, el partido está lleno de gente ahora, porque saben que ha cambiado, hay una nueva dirigencia y hay una nueva solución para el Perú. El partido se organiza y se organiza el Perú, y hay una nueva ilusión para poder visionar el país y construirlo. Palabras finales a toda la gente que nos ve, que no son de Acción Popular y que quieren ingresar al partido de Acción Popular. Bueno, en primer lugar, reordenar la administración del partido, ¿no? Reordenar todo lo que significa la dirigencia a nivel nacional. Hay provincias que no tienen dirigentes, pero tienen actividad política, tienen actividad partidaria. Eso me consta porque tengo la suerte de haber viajado y viajo siempre constantemente por todo el Perú y conozco la realidad del partido, no de ahora. Cuando estaba el doctor Paniagua como secretario general, yo me acuerdo pues que éramos, como se dice, contadas las personas que lo acompañábamos, ¿no? Pero siempre había esa intención de trabajar por el partido, que es lo que significa trabajar por el Perú. Entonces, esos mensajes que él, cuando se enteraba que yo iba a viajar por cuestiones de negocio a la selva, me decía siempre con mucho cariño: Rolando, tú que vas a viajar por ahí, por favor, lleva el mensaje nuestro a los dirigentes, y lo hacíamos con todo gusto. Cuando nos tocó viajar con él en su campaña, lo hicimos con gran agrado, con gran entusiasmo y sobre todo con la seguridad de viajar con un hombre que se despojaba de todas las cosas negativas y nos hacía sentir, ¿no? Igual que el presidente Belaúnde, con esa misma inquietud, con ese mismo cariño, con ese respeto por las personas que tenía primero el presidente Belaúnde y también el doctor Paniagua, ¿no?
yo tengo los mejores recuerdos de ambos, como personas, como políticos y bueno, como hombres de partido, ¿no? Eso es algo que he tenido la suerte de vivirlo. Sí, Paniagua era un caballero, yo lo llegué a conocer y era muy respetuoso, hablaba con las mujeres y con los hombres de una manera que tenía un formalismo. Buenos días, señor caballero, ¿cómo está usted? Y te decía, y te daba gusto solamente el que te haya hablado, te daba gusto responderle, porque era un caballero así. Sí, bueno, el doctor Paniagua, yo lo conocí en sus años mozos. Primero, me dio muchísimo gusto cuando fue ministro de Educación en el primer gobierno de Belaúnde, y él no llegaba a los 30 años, ¿no? Un hombre que ya había sido dirigente en la Universidad del Cusco. El doctor Paniagua, si bien es cierto, su formación política empieza en la democracia cristiana, pero él se da cuenta de que su destino político era Acción Popular, y nosotros muy felices, muy contentos de haberlo tenido siempre al lado del presidente Belaúnde y al lado del partido, que hasta el final de sus días siempre estuvo. Entonces, de acuerdo, porque él defendía mucho el Perú como doctrina, la filosofía de Belaúnde, y yo me acuerdo cuando estaba pequeño, vi esa gran entrevista que le hizo el Lobo, Hildebrand, ¿no? Un hombre preparado intelectualmente, y lo desafió a Valentín Paniagua, y Valentín Paniagua no perdió el control y lo puso en su sitio, literalmente, y ideológicamente, culturalmente, y le dijo que Acción Popular es más de lo que él pensaba, porque él, con su capacidad que tenía, Hildebrand, no pudo entender lo que era el Perú como doctrina de Fernando Belaúnde, la conquista del Perú por los peruanos, porque le preguntó a él qué significa eso, y mofándose de él, dijo, ¿qué es esto? Y cuando él explica, sale con su frase, yo lo provoqué a propósito y quise saber que si va a venir o no, pero le dio una paliza al Lobo. Entonces, yo nunca me voy a olvidar de eso, por eso yo siempre respeto la trayectoria de Valentín Paniagua, lo conocí, mi padre trabajó con Valentín Paniagua, y bueno, anécdotas infinitas, pero ¿cómo lo conociste tú? ¿Cómo has vivido esa parte? Bueno, yo lo conocí ya en los años 80, ¿no? Ya lo conocí en los años 80, y era un personaje, en primer lugar, amigable, muy concertador. Cuando el presidente Belaúnde le encarga la Secretaría Nacional, el partido no estaba en crisis, pero sí estaba bastante alejado, digamos, de su contextura conocida, ¿no? No había en el partido la gente que normalmente era propia de Acción Popular, como en los años 80, ¿no? O como en los años 90, con el gobierno de Fredemo, o la candidatura del Fredemo, donde el presidente Belaúnde depone prácticamente su querer ser candidato a favor de la alianza del Fredemo para que sea Mario Vargas Llosa la figura del Fredemo. Entonces, esos son ejemplos de desprendimiento que todo político debe tenerlo, ¿no? No es una ofensa de que se ponga uno a disposición de otro personaje que por consenso puede liderar, digamos, un grupo de intenciones, de actitudes políticas, como lo fue el Fredemo en aquella época, ¿no? Yo recuerdo, sí... El Fredemo era una alianza, disculpa que te interrumpa, una alianza entre Acción Popular, el Partido Libertad de Vargas Llosa y ¿quién más? Bueno, era un frente, por eso el Fredemo, ¿no? Frente Democrático. Frente Democrático, por eso viene ahí el Fredemo. Entonces, ahí estaba Acción Popular, el PPC, Libertad, y me parece que Somos Perú, me parece. No, tres nada más. Libertad, PPC y Acción Popular. Sí, bueno, y
el presidente Belaúnde no quería, no es que no quería la alianza esta del Fredemo, sino que él le decía, porque era conocido los conversatorios que tenía el presidente Belaúnde con Vargas Llosa y con Bedoya, en que antes de ir a la contienda presidencial era preferible que cada partido vaya con su propio candidato a las elecciones municipales, y eso se opuso rotundamente Vargas Llosa. Y bueno, lo secundó el PPC, ¿no? Entonces, ya eso, Belaúnde, que era un experto en política, quería diferenciar cómo estamos primero en las elecciones municipales y luego de ahí hacemos el frente, claro, que era lo mejor. Él como estadista hizo un cálculo y hizo qué capacidad tiene cada partido y para saber con qué fuerzas estamos contando. Claro, lógico, por supuesto, porque, por ejemplo, en la plancha presidencial del Fredemo, por Acción Popular estuvo Orrego, el arquitecto Orrego, y Alaiza por el PPC. Bueno, yo llegué a viajar 2 o 3 veces con los líderes del frente, fuimos a Arequipa, fuimos a Piura, me parece que fuimos a Chiclayo, algo así, ¿no? Pero en ambos, al Cusco, pero en ambos sitios la recepción de la gente al Fredemo fue multitudinaria, fue muy grande. Fue una pena porque se perdió de repente el mejor gobierno de lujo que pudo haber tenido el Perú con Vargas Llosa, ¿no? Primero por los integrantes de la plancha y segundo porque la conformación de las listas de diputados y senadores iba gente de nivel, gente de mucha escuela, de mucho conocimiento y gente muy proba, pues, ¿no? Que comparado con lo que vemos ahora en este Congreso, bueno, no sirve ni para trapear el piso, ¿no? Esa es la verdad, y a eso tenemos que superar. Los partidos tienen que apuntar a que eso se supere. Nosotros somos los encargados y los responsables de que esto nunca más vuelva a suceder en el país. Tenemos que formar buenos dirigentes, nuevos jóvenes, tener escuela de dirigentes, que va a ser una tarea que estamos comprometidos todos los dirigentes para que eso sea una realidad. Y como va a ser una realidad eso, también yo les digo que nuestra misión es que los locales propios del partido gocen de una estructura decente al nombre del partido y del Perú, para que los que son oriundos de esos pueblos sepan que Acción Popular no solamente ha sido un nombre en la historia del Perú, sino que es una imagen que está constantemente en actividad, en acción, y hay que buscar la manera de que nosotros y todos los dirigentes y los correligionarios en su conjunto podamos coincidir para sacar adelante Acción Popular y al Perú a través de Acción Popular. Una última pregunta que se me había escapado. ¿Ya han elegido a un administrador del partido? ¿Quién es? Bueno, sí, anoche en el CEN que hemos tenido ya se designó al correligionario Wilfredo Costilla Gallo, hombre de partido, muy conocido también, un hombre muy comprometido también con el trabajo. Él es dirigente actualmente de Los Olivos, ha sido regidor ahí, pero su calidad humana y política es conocida por una gran mayoría del partido. ¿Profesión? Él es administrador. Perfecto. Despedida, para que toda la militancia nos ve a través de Noticias Sky, un saludo grande a los que nos ven en el extranjero también a través de Noticias Skynet, un saludo a toda la militancia. Bueno, a través de Carlos, que te agradezco nuevamente esta oportunidad, decirle a todos los
correligionarios, primero a todos los provincianos, decirles de que este comité ejecutivo no es exclusivo de limeños, la mayor parte somos de provincias. Juan Abad es un hombre que proviene de las canteras de Huancavelica, el vicesecretario de Política es de Lambayeque, el vicesecretario de Capacitación es de Ica, del departamento de Ica, el vicesecretario que es el que les habla es un piurano de Sullana, que también represento al Perú profundo, y así como nosotros que les acabo de enumerar, la gran mayoría de componentes de este comité somos provincianos. Por eso nuestro compromiso es con el Perú, y con el Perú vamos a salir adelante, adelante con Acción Popular. El Partido Acción Popular, el más grande, el más organizado, y hoy día hemos escuchado una entrevista con anécdotas muy grandes, muy valiosos, vivencias y, como siempre, hablando de Belaúnde y volviendo al pensamiento de Belaúnde. Ya saben, volver a Belaúnde no es que si te fuiste y si regresaste. Volver a Belaúnde es seguir el trabajo que se está haciendo ahora en el Partido Acción Popular para reconstruir el paro. El país nos necesita. Nosotros somos dirigentes, somos militantes, somos ciudadanos, somos peruanos y tenemos que preocuparnos por el país. Para Contextos Digitales X, Carlos Cabaza, a través de la plataforma Noticias Skynet. Contextos Digitales X con Carlos Cabaza. Prensa Noticias Skynet. www.noticias. Somos Noticias Skynet, un medio de comunicación orientado a la evolución humana. Desarrollamos y comunicamos temas científicos, tecnológicos, sociales, culturales, políticos y deportivos. Utilizamos IA, que nos permite estar conectados con ustedes a través de nuestra red informativa de evolución. Noticias Skynet. Trasciende. Visita nuestra página web y redes sociales. Recuerda, dar me gusta y comparte.